Eran las 3 de la madrugada cuando algo insólito ocurrió en un hospital de Ciudad de México. Un caballo apareció en los pasillos, avanzando con pasos firmes hasta detenerse frente a la sala de cuidados intensivos neonatals. Nadie sabía cómo había llegado ahí, pero su mirada fija hacia una incubadora cautivó a médicos y enfermeras. ¿Qué hace un caballo aquí?, murmuró la enfermera Isabel, sin poder apartar los ojos del animal. Dentro de la sala, Mateo, un bebé prematuro en estado crítico, luchaba por sobrevivir. Sus padres, Elena y Alejandro, apenas podían soportar la angustia. Llevaban semanas rezando por un milagro. No sé cuánto más pueda aguantar, confesó Alejandro a su esposa, con lágrimas en los ojos. Fue entonces cuando una enfermera irrumpió en la sala con una noticia que parecía sacada de un sueño. Hay un caballo en el hospital. Elena y Alejandro se miraron, confundidos, mientras el personal trataba de controlar al animal. Sin embargo, el caballo no mostraba agresividad. Por el contrario, parecía saber exactamente hacia dónde ir. Se detuvo frente a la ventana de la sala donde estaba Mateo y relinchó suavemente, como si quisiera comunicar algo. Los presentes quedaron paralizados ante la escena, incapaces de explicar lo que estaban viendo. El veterinario Eduardo, quien casualmente estaba en el hospital visitando a un amigo, fue llamado para evaluar al caballo. No parece estar perdido, está en excelente estado, dijo tras observarlo. Sin embargo, lo que más intrigaba a todos era cómo había llegado ahí. Las cámaras de seguridad mostraban al animal entrando tranquilamente por la puerta principal, como si supiera exactamente dónde debía ir. Ese encuentro marcó el inicio de una serie de eventos que cambiarían para siempre las vidas de quienes estaban ahí. Lo que parecía una simple aparición de un animal pronto se convertiría en un misterio lleno de fe, esperanza y milagros. Mateo, el bebé que había perdido toda posibilidad, se convirtió en el centro de una historia que nadie olvidaría jamás. La presencia del caballo en el hospital desconcertaba a todos. Isabel, la enfermera encargada, intentaba calmar al personal mientras Eduardo inspeccionaba al animal. Es un caballo de granja, probablemente escapó de algún rancho cercano, comentó. Pero su comportamiento era todo menos común. El animal permanecía inmóvil frente a la sala neonatal, como si entendiera la gravedad de lo que ocurría dentro. Mateo, el bebé prematuro, estaba conectado a una docena de máquinas. Elena no se separaba de su lado, mientras Alejandro caminaba de un lado a otro, incapaz de encontrar consuelo. Cuando le hablaron del caballo, inicialmente pensaron que era una broma cruel. Pero al asomarse por la ventana y verlo, algo dentro de él se movió. ¿Por qué está aquí?, preguntó en voz baja, sin esperar respuesta. Eduardo, intrigado, decidió quedarse para investigar más sobre el caballo. Lo llamó milagro por la forma en que había llegado. Tal vez está aquí por una razón, comentó a Isabel, quien, aunque escéptica, no podía ignorar lo extraño de la situación. Milagro no mostraba signos de querer irse. Cada intento de alejarlo terminaba con el animal regresando al mismo punto frente a la sala. Esa noche, Alejandro salió del hospital en busca de aire fresco. Sentía que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Mientras estaba fuera, escuchó un suave relincho y giró para encontrarse cara a cara con Milagro. Por un instante, sintió que el caballo lo miraba con compasión. «No sé qué estás haciendo aquí, pero gracias», susurró, antes de volver a la sala con un poco de esperanza en el corazón. Al día siguiente, Mateo mostró una leve mejoría. Los médicos no podían explicarlo, pero sus signos vitales comenzaban a estabilizarse. Elena, con los ojos llenos de lágrimas, miró a su hijo y luego al caballo, que seguía afuera. Tal vez no es una coincidencia, pensó. Milagro se convirtió en un símbolo de fe para todos, y aunque muchos dudaban, algo en el ambiente había cambiado. Los días pasaban, y Milagro seguía en el hospital. Eduardo, decidido a averiguar más, investigó el origen del caballo. Descubrió que pertenecía a una finca abandonada a las afueras de la ciudad. «Es increíble que haya llegado tan lejos», dijo mientras compartía la información con Isabel. Sin embargo, algo en su corazón le decía que el caballo no había llegado ahí por casualidad. Mientras tanto, los padres de Mateo vivían entre el miedo y la esperanza.
Los doctores advertían que el bebé aún estaba en estado crítico, pero cada día que pasaba representaba una pequeña victoria. Alejandro, quien había sido un hombre de poca fe, comenzó a rezar en silencio cada noche. Elena, por su parte, agradecía la presencia de Milagro, convencida de que el animal tenía un propósito especial. Una tarde, Eduardo llevó a Milagro a dar un paseo fuera del hospital. Para su sorpresa, el caballo se resistió a alejarse demasiado. «Es como si sintiera que debe quedarse aquí», dijo a Elena, quien lo observaba desde la ventana. La conexión entre el animal y el hospital parecía fortalecerse con cada día que pasaba. Isabel, aunque seguía enfocada en su trabajo, no podía ignorar lo que estaba ocurriendo. «He trabajado aquí por más de 10 años, y nunca había visto algo así», confesó a Eduardo. Ambos comenzaron a hablar más sobre sus creencias y la posibilidad de que algo más grande estuviera en juego. Aunque Eduardo era científico por naturaleza, no podía negar que la situación lo hacía replantear sus convicciones. Esa noche, Milagro hizo algo inesperado. Relinchó con fuerza frente a la sala neonatal, despertando a varios pacientes y al personal. Cuando Isabel llegó corriendo, vio que Mateo estaba teniendo una crisis. Gracias al aviso del caballo, los médicos pudieron estabilizarlo a tiempo. «No es posible que esto sea una coincidencia», murmuró Eduardo, mientras acariciaba al caballo con gratitud. El incidente fortaleció la conexión entre Milagro y Mateo. Alejandro, quien siempre había sido escéptico, comenzó a observar al caballo con una mezcla de respeto y admiración. «¿Y si realmente está aquí para ayudarnos?», se preguntó en voz alta. Aunque las explicaciones lógicas escapaban, no podía negar que la presencia del animal había traído consuelo a su familia. Eduardo decidió pasar más tiempo con Milagro, llevándolo a la finca donde supuestamente había crecido. Allí, descubrió que el lugar estaba deshabitado desde hacía años. Sin embargo, los vecinos afirmaban que el caballo solía vagar por la zona, acercándose especialmente a quienes parecían necesitar ayuda. «Es un protector», dijo una anciana de la zona. Eduardo regresó al hospital con más preguntas que respuestas. Dentro del hospital, Mateo seguía luchando por su vida. Elena se mantenía fuerte, pero la presión comenzaba a pasarle factura. Isabel, siempre atenta, se convirtió en un pilar para ella. «Tienes que creer que todo saldrá bien», le dijo un día. Elena asintió, aunque en su interior sentía que el tiempo se agotaba. Solo el sonido de Milagro afuera lograba calmarla. Una noche, mientras todos dormían, Milagro escapó de su corral improvisado. El personal lo encontró caminando por los pasillos, como si estuviera buscando algo. Al llegar a la sala de Mateo, se detuvo y relinchó suavemente. Alejandro, al verlo, sintió una paz inexplicable. «Tal vez este caballo es un ángel», pensó, aunque no se atrevió a decirlo en voz alta. Los rumores sobre el caballo milagroso comenzaron a extenderse. Pacientes y visitantes llegaban al hospital, no solo para ver a Milagro, sino también para compartir sus propias historias de esperanza y fe. Aunque algunos consideraban todo una casualidad, para otros, el caballo representaba algo mucho más grande, un recordatorio de que los milagros existen. Mateo comenzó a mostrar señales más evidentes de recuperación. Aunque los médicos eran cautelosos, Elena y Alejandro no podían evitar emocionarse. «Tal vez sea hora de creer en los milagros», dijo Alejandro, tomando la mano de su esposa. Milagro, como siempre, permanecía cerca, observando con sus profundos ojos oscuros, como si entendiera cada palabra. Isabel también sentía un cambio en su interior. Siempre había sido una persona práctica, enfocada en los hechos. Pero después de ver la conexión inexplicable entre el caballo y Mateo, no podía evitar pensar que algo más grande estaba ocurriendo. «Tal vez este caballo está aquí para recordarnos que aún hay esperanza», comentó un día a Eduardo, quien asentía en silencio. Mientras tanto, los rumores sobre Milagros se extendían por todo el hospital. Algunos pacientes afirmaban que el caballo les transmitía paz solo con verlo, mientras otros simplemente se maravillaban por su presencia. Incluso el director del hospital, al principio reacio a mantener al animal en el lugar, comenzó a creer que su llegada había sido un regalo en un momento de desesperación. Una noche, mientras Alejandro velaba por Mateo, Milagro emitió un relincho fuerte desde el estacionamiento. Era como si llamara a alguien. Alejandro salió a verlo,
y al acercarse, sintió una profunda conexión con el animal. «Gracias por estar aquí», susurró, acariciando su lomo. Por primera vez en semanas, sintió que la desesperación daba paso a la fe. La recuperación de Mateo continuaba siendo un milagro para los médicos. Aunque todavía quedaba un largo camino, la fuerza del pequeño inspiraba a todos a su alrededor. Milagro se había convertido en un símbolo de esperanza, no solo para la familia de Mateo, sino para todo el hospital. Quizás los milagros no siempre vienen como los imaginamos, reflexionó Elena mientras acariciaba la pequeña mano de su hijo. Elena, agotada pero esperanzada, observaba a Mateo desde la ventana de la sala neonatal. Cada pequeño respiro de su hijo era una victoria que llenaba su corazón de gratitud. Alejandro, a su lado, apretaba su mano en silencio, compartiendo el mismo alivio. Afuera, Milagro continuaba en su lugar habitual, como si entendiera la importancia de su presencia en aquel momento. Isabel comenzó a notar un cambio en el ambiente del hospital. Los trabajadores que antes estaban tensos por la rutina, ahora mostraban pequeñas sonrisas al pasar cerca del caballo. Los pacientes parecían más tranquilos, y las familias encontraban consuelo en la historia de Mateo. Es increíble cómo algo tan inesperado puede transformar a tantas personas, pensaba Isabel mientras observaba a Milagro desde la entrada. Una tarde, Eduardo decidió realizarle un chequeo completo al caballo para asegurarse de que estaba en buenas condiciones. Durante el examen, notó una cicatriz en una de sus patas traseras, una marca que parecía contar una historia de lucha. «Tú también has enfrentado tus propias batallas, ¿verdad?», dijo en voz baja mientras acariciaba al animal. Milagro lo miró fijamente, y Eduardo sintió una conexión inexplicable. En casa, Elena revisaba los recuerdos de su embarazo, desde los momentos felices hasta los más difíciles. Encontró una vieja carta que había escrito Mateo antes de que naciera, prometiéndole que nunca se rendiría, pase lo que pase. Con lágrimas en los ojos, se la mostró a Alejandro. «Esto me recuerda por qué estamos luchando», le dijo. Alejandro, conmovido, respondió, «y nunca estamos solos en esta lucha». Esa noche, el hospital organizó una pequeña ceremonia de agradecimiento. El personal, las familias de los pacientes y algunos vecinos se reunieron alrededor de Milagro, encendiendo velas en señal de esperanza. Alejandro tomó el micrófono y, con la voz entrecortada, expresó su gratitud, «Gracias a todos por su apoyo, y gracias a este caballo por recordarnos que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay luz». Mateo seguía mostrando señales de mejora, y el personal del hospital empezaba a llamarlo el bebé Milagro. Elena y Alejandro no podían contener su emoción al verlo abrir los ojos por primera vez en semanas. Era un momento que habían esperado con tanto anhelo, y cuando ocurrió, sintieron que todo el sufrimiento había valido la pena. Pero algo en la expresión de Mateo parecía diferente, como si estuviera mirando más allá de lo visible. Mientras tanto, Isabel decidió investigar más sobre Milagro. Contactó al dueño de una finca cercana, quien le contó que el caballo había pertenecido a un hombre mayor que falleció hacía unos meses. Él siempre decía que los animales tienen una misión en este mundo, que a veces son mensajeros de algo más grande, explicó el hombre. Estas palabras resonaron profundamente en Isabel, quien comenzó a ver a Milagro como un símbolo de propósito. Esa misma semana, Alejandro encontró un viejo cuaderno que pertenecía a su abuela, una mujer profundamente religiosa que siempre creía en los milagros. Entre las páginas amarillentas, leyó una frase que lo estremeció: «Los milagros a menudo vienen en formas que no entendemos, pero siempre llegan cuando más los necesitamos». Alejandro sintió que esa frase describía perfectamente lo que estaban viviendo. Elena, por su parte, comenzó a sentir que la conexión entre Milagro y Mateo no era una coincidencia. Cada vez que el caballo relinchaba cerca de la sala neonatal, Mateo parecía responder con movimientos más activos. Los médicos no podían explicarlo, pero tampoco lo ignoraban. «Tal vez hay cosas que la ciencia simplemente no puede explicar», admitió Eduardo durante una conversación con Isabel. Una noche, mientras todos dormían, Elena soñó con un vasto campo verde donde Milagro corría libremente junto a Mateo, quien estaba completamente sano. Al despertar, sintió una paz que no había sentido en meses. «Quizás este sueño sea un mensaje», pensó. Aunque aún quedaba un largo camino, estaba decidida a seguir luchando con todo su corazón.
La mejora de Mateo tomó un giro inesperado cuando sufrió una crisis respiratoria. Fue un momento aterrador para Elena y Alejandro, quienes temieron perder a su hijo después de todo lo que habían pasado. Los médicos actuaron rápidamente, estabilizando al bebé, pero advirtieron que las próximas 48 horas serían cruciales. «Solo nos queda orar», dijo Alejandro con lágrimas en los ojos. Mientras tanto, Milagro parecía inquieto, caminando de un lado a otro en el estacionamiento del hospital. Isabel notó su comportamiento y decidió quedarse cerca del caballo esa noche. «Es como si supiera que algo importante está sucediendo», comentó a Eduardo, quien también decidió quedarse. Ambos sentían que la conexión entre el animal y Mateo era más fuerte de lo que imaginaban. En la sala de espera, Elena recordó todas las veces que casi se dio por vencida durante su embarazo. Alejandro la abrazó y le susurró: «Si Mateo ha luchado tanto para estar aquí, nosotros también podemos hacerlo». Estas palabras le dieron fuerza para enfrentar el momento más difícil de su vida. Juntos, rezaron como nunca antes, pidiendo un milagro para su hijo. Esa misma noche, el hospital sufrió un apagón inesperado. Los generadores de emergencia se activaron, pero la tensión en el ambiente era palpable. Milagro, inquieto, emitió un relincho tan fuerte que resonó por todo el edificio. Algunos trabajadores salieron a verlo, y Eduardo notó que el caballo miraba fijamente hacia la ventana de la sala neonatal, como si intentara transmitir algo. Cuando la electricidad volvió, los médicos notaron una mejora sorprendente en los signos vitales de Mateo. Aunque no podían explicarlo, todos en la sala sintieron que algo extraordinario había ocurrido. Elena, llena de gratitud, tomó la mano de su hijo y susurró: «No te rindas, Mateo. Estamos contigo». Las semanas siguientes fueron un periodo de esperanza y recuperación. Mateo continuaba mejorando, y los médicos comenzaron a hablar de su posible alta. Elena y Alejandro apenas podían creerlo. Después de meses de incertidumbre, finalmente veían una luz al final del túnel. Milagro seguía siendo un visitante constante, como si estuviera esperando el momento adecuado para partir. Isabel decidió escribir sobre la historia de Mateo y Milagro, convencida de que debía ser compartida con el mundo. Publicó un artículo en un periódico local, titulado «El caballo que salvó a un bebé». La historia se volvió viral rápidamente, atrayendo la atención de personas de todas partes. Muchos enviaron mensajes de apoyo, inspirados por la conexión especial entre el animal y el bebé. Un día, mientras Alejandro y Elena llevaban a Mateo a dar su primer paseo por el jardín del hospital, Milagro los observaba desde la distancia. Alejandro, emocionado, se acercó al caballo y le dijo: «Gracias por estar aquí cuando más lo necesitábamos». Milagro inclinó la cabeza como si entendiera, y en ese momento, Elena sintió que algo más grande los había unido. Los médicos finalmente dieron de alta a Mateo, y la familia pudo llevarlo a casa. Antes de partir, Elena y Alejandro organizaron una pequeña ceremonia para agradecer a todo el personal del hospital, por supuesto, a Milagro. Fue un momento lleno de lágrimas y sonrisas, donde todos celebraron la vida y el milagro que habían presenciado. Aquella noche, mientras Mateo dormía en su cuna por primera vez, Elena y Alejandro miraron por la ventana y vieron a Milagro por última vez. El caballo estaba de pie bajo la luz de la luna, inmóvil, como si estuviera despidiéndose. Al día siguiente, ya no estaba en el estacionamiento. Meses después, la vida de Mateo era la de un niño sano y feliz. Aunque aún pequeño, su sonrisa iluminaba la vida de todos a su alrededor. Alejandro y Elena, profundamente agradecidos, decidieron honrar la memoria de Milagro abriendo un refugio para animales. «Queremos devolver al mundo el amor que este caballo nos dio», explicó Alejandro durante la inauguración. Isabel y Eduardo seguían trabajando en el hospital, pero la historia de Mateo y Milagro dejó una marca imborrable en ellos. Cada vez que veían a una familia enfrentando momentos difíciles, les recordaban que nunca perdieran la esperanza, porque los milagros pueden llegar de las formas más inesperadas. Un día, Alejandro recibió una carta del dueño original de Milagro. En ella, contaba cómo el caballo había sido un regalo de su difunta esposa y cómo siempre había sentido que tenía un propósito especial. «Ahora sé que su misión se cumplió», decía la carta. Alejandro guardó esas palabras en su corazón, sabiendo que el impacto de Milagro nunca sería olvidado.
La historia de Mateo y Milagro se convirtió en una inspiración para muchas personas. Las visitas al refugio aumentaron, y muchas familias encontraron consuelo al escuchar sobre la conexión entre el niño y el caballo. Tal vez nunca sepamos por qué Milagro llegó a nuestras vidas, pero siempre estaremos agradecidos, dijo Elena mientras acariciaba a un pequeño potrillo en el refugio. A medida que pasaron los años, Mateo creció escuchando la historia del caballo que salvó su vida. Cada vez que veía una foto de Milagro, sonreía y decía, «Él siempre estará en mi corazón». Aunque Milagro ya no estaba físicamente, su espíritu vivía en la esperanza que había sembrado en todos los que conocieron su historia.